Imaginemos por un momento entrar en la biblioteca más grande del mundo, una instalación absolutamente infinita con estanterías que se pierden en el horizonte. Para algunos sería un sueño y para otros una auténtica pesadilla. Pero hay un problema fundamental en esta biblioteca. El bibliotecario lleva los ojos vendados. Si alguien entra buscando conocimiento, no puede simplemente señalar un pasillo y pedir ese libro azul de ahí arriba, porque no lo va a ver. Es necesario pronunciar las palabras exactas, precisas y perfectas para que ese bibliotecario sepa qué obra monumental o qué pequeño panfleto debe recuperar entre miles de millones de opciones. Y así es exactamente como la humanidad interactúa con la información digital hoy en día. Ese es precisamente el núcleo de nuestro análisis a fondo. Esa imagen mental es muy útil. Ese bibliotecario con los ojos vendados es el motor de búsqueda, el mismísimo Google o cualquier otro, y el vocabulario que utilizamos al teclear en una pantalla es el único puente estructural entre la curiosidad de una persona y todo ese conocimiento humano digitalizado. El objetivo de esta inversión es desmitificar por completo el SEO, la famosa optimización para motores de búsqueda, y para ello nos basamos en una guía súper práctica y exhaustiva que publiqué en el blog. Una guía muy completa, fundamental para cualquiera que nos escuche, ya sea para prepararse para una reunión de marketing, para quien esté lanzando un proyecto personal o simplemente por pura curiosidad sobre cómo un algoritmo decide qué leemos a diario y qué queda enterrado. Históricamente, el SEO se ha interpretado como una especie de magia oscura, algo incomprensible, una colección de trucos informáticos diseñados para engañar a un sistema. Pero el enfoque moderno, que esta guía detalla a la perfección, demuestra que ya no va de eso, ya no se puede engañar al algoritmo tan fácilmente. Ahora se trata de decodificar la psicología de la búsqueda, de entender qué necesidad real tiene un ser humano cuando formula una consulta. Y dado que quienes nos escuchan seguramente conocen los fundamentos, no vamos a perder el tiempo definiendo qué es una palabra clave o la diferencia básica entre el SEO on-page y el off-page. Asumimos que sabemos que el on-page es ordenar tu propia casa, pero la guía entra en un nivel estratégico mucho más profundo al hablar de las palabras clave de cola larga, las famosas long tail. Ahí está la clave de todo hoy en día. Poner un ejemplo clarísimo. En lugar de luchar en una batalla campal contra gigantes por una palabra genérica como zapatos, algo imposible de posicionar al empezar, la fuente sugiere apuntar a términos mucho más específicos como zapatos de rancho para senderismo. Lo fascinante es que la longitud de la palabra clave es solo el síntoma. Lo que realmente estamos midiendo es la intención de búsqueda. Y ese es un cambio de paradigma brutal. La guía clasifica esta intención en cuatro categorías principales. Primero, la informativa, cuando alguien simplemente necesita aprender un concepto. Luego, la de navegación, cuando buscas un sitio web específico, como entrar al banco. Después tenemos la comercial, la fase de investigación, previa a comprar algo. Y finalmente la transaccional, y aquí es donde las palabras de con la larga cambian las reglas del juego por completo. Volviendo a la analogía de la biblioteca, es como ir al bibliotecario y en vez de decirle libros, pedirle un título exacto y concreto. Quien teclea zapatos de rancho para senderismo no busca información general sobre qué es un zapato. Está en una fase transaccional, su nivel de fricción para realizar una compra es bajísimo. Sabe lo que quiere. Ahora bien, mucha gente se pregunta, si la inteligencia artificial de Google es tan increíblemente avanzada, con una comprensión semántica que casi imita al cerebro humano, ¿no están esencialmente muertas las palabras clave? ¿Por qué seguimos obsesionados con teclear cadenas exactas si el buscador ya entiende el contexto global de un texto? La palabra clave exacta, entendida como esa coincidencia robótica letra por letra de hace 10 años, si ha perdido relevancia, ya no hace falta escribir como un robot, pero el concepto subyacente no ha muerto en absoluto. Herramientas que cito en la guía como SEMrush, Ahrefs, el planificador de Google o Ubersuggest ya no son simples diccionarios, son mapas de calor del deseo humano, nos muestran cómo la gente real formula sus problemas en su día a día. Alinear el contenido con esa intención específica sigue siendo el único mecanismo viable para que Google verifique que tu artículo es la solución exacta. Y aquí la cosa se pone realmente interesante, porque una vez que captas esa intención y el visitante entra en la página, la estructura del contenido tiene que sostener esa promesa o se irá rápido. La guía habla de una jerarquía visual muy estricta, usando las famosas etiquetas H1, H2 y H3. La mejor forma de entender cómo leen esto los rastreadores de Google no es pensar en código HTML, sino en el plano de una ciudad. El H1 es el gran cartel luminoso en la entrada de la avenida principal. Tiene que haber solo uno y debe incluir el tema central clarísimo. Luego los H2 serían las señales de las calles secundarias y los H3 los números de los portales. Si un rastreador, que al final funciona como un cartero digital, entra en una ciudad sin señales claras, se pierde por completo y lo peor, te penaliza la página. El rastreador necesita esa arquitectura de la información para priorizar qué conceptos son pilares fundamentales y cuáles simples detalles complementarios.
Esta estructuración lógica está íntimamente ligada a otra métrica que menciona muchísimo la guía, la longitud del contenido. Los datos que aporte indican que los artículos que superan las 1000 palabras tienden a posicionarse sistemáticamente mucho mejor. Pero si se impone una regla casi universal de más de 1000 palabras, no corremos el riesgo de que los creadores empiecen a meter paja a rellenar párrafos con información irrelevante solo para cumplir una cuota. La longitud en sí misma, contar palabras, no es el truco. Google no es una báscula que pesa texto. El contenido extenso funciona mejor por una cuestión de probabilidad y exhaustividad. Un texto de 1000 palabras bien investigado permite explorar matices, responder preguntas secundarias que el usuario igual ni sabía que tenía e incorporar variaciones de forma natural, creando un ecosistema semántico completo. Tienes más oportunidades de dar una respuesta. Sin embargo, ojo, la guía es tajante sobre el riesgo de forzar este proceso. Habla explícitamente de evitar el keyword stuffing, la saturación. Recomiendo que la densidad de la palabra clave principal oscile solo entre el 1% y el 2% del texto total, que es poquísimo. Si un texto está lleno de relleno o repeticiones robóticas, el cerebro humano lo detecta en 3 segundos. El usuario se frustra, pulsa el botón de retroceso y vuelve a Google a buscar otra cosa. Eso es letal. Ese comportamiento genera una señal técnica de rebote fulminante. El algoritmo interpreta ese rebote inmediato como un fracaso estrepitoso en la intención de búsqueda y hunde el posicionamiento de tu página. Por eso insisto tanto en párrafos cortitos, de 2 a 4 líneas, y el uso abundante de listas porque facilitan el escaneo visual y reducen la fatiga cognitiva. Nadie quiere leer un muro de texto en una pantalla. Esa fatiga cognitiva nos lleva a otro punto crucial. Incluso si el texto es una maravilla, perfectamente estructurado y súper fácil de leer. No sirve de absolutamente nada si visualmente es un desastre o si tarda la vida en cargar. Ahí entra el peso visual. Hay que optimizar los elementos multimedia. Las imágenes retienen la atención. Eso es innegable, pero según el documento, si no se optimizan, son el enemigo número uno del rendimiento técnico. El mecanismo es pura transferencia de datos. Una imagen enorme sin comprimir exige muchísimas peticiones al servidor y colapsa la velocidad de carga de la página. Propongo soluciones muy específicas como el uso de formatos de nueva generación WebP en vez de los clásicos, herramientas de compresión sin pérdida como TinyPNG o JPEG Mini, y sobre todo la carga diferida o lazy loading, vital hoy en día. Esta técnica instruye al navegador para que no renderice las imágenes que están al final del artículo hasta que hagas scroll, lo que ahorra muchísimos recursos al principio, el momento más crítico para retener al usuario. A esta optimización visual se suma la arquitectura de enlaces, los pasillos de nuestra biblioteca. Los enlaces internos distribuyen la autoridad a través de la web y facilitan la navegación, es como un flujo de energía dentro de tu propia casa. Un buen enlace interno con un texto ancla descriptivo transfiere relevancia de una página tuya muy fuerte a otra más nueva. Así ayudas al rastreador y mantienes a la persona dando vueltas por tu museo, en lugar de irse tras ver una sola sala, reduciendo muchísimo la tasa de rebote. Pero la guía también insiste en los enlaces externos, y esto siempre genera un debate enorme. ¿Por qué enviar a un visitante literalmente fuera de nuestra propia página hacia otro dominio, después de haber invertido tiempo y recursos masivos en atraerlo? ¿Es un suicidio comercial abrirle la puerta de salida? La reticencia es normal, pero hay que comprender la naturaleza semántica de Internet. La web entera se basa en la confianza distribuida. Es una red. Al incluir un enlace hacia una fuente externa de altísima autoridad, un estudio universitario, por ejemplo, no estás expulsando al usuario. Estás enviando una señal algorítmica clarísima a Google de que tu contenido está bien fundamentado, de que has verificado los datos y te asocias con entidades reconocidas. El algoritmo evalúa tu vecindario digital con quien te relacionas. Juntarte con los buenos eleva muchísimo tu propia credibilidad. Pero ¿qué significa todo esto cuando lo llevamos al terreno más hostil? Podemos tener el texto más profundo, las etiquetas H perfectas y los enlaces mejor pensados del sector. Pero si la página tarda en cargar en el móvil, todo se derrumba como un castillo de naipes. La guía nos introduce en el campo de batalla técnico absoluto de hoy, la navegación móvil y unas métricas que Google llama Core Web Vitals. Y ojo, el dato que aporta el documento es demoledor. Solo el 21% de los sitios web con diseño adaptable cargan en menos de 4 segundos. El 79% restante está perdiendo tráfico y dinero de forma masiva por lentos. Para estandarizar este caos, Google implementó en los Core Web Vitals tres parámetros muy concretos que miden la calidad técnica de la experiencia. El primero es el LCP, que mide el despliegue del contenido más extenso, cuántos segundos tarda en renderizarse el bloque de texto o la imagen principal que el usuario ve nada más entrar. El estándar exige que ocurra en menos de 2 segundos y medio. Luego tenemos el feed, el retraso de la primera entrada, que mide la interactividad pura, el tiempo que pasa desde que un usuario toca un botón
o un enlace en su móvil hasta que el navegador comienza a procesar esa orden. La guía estipula que este retraso debe ser inferior a 100 milisegundos. Y por último, el CLS, que rastrea la estabilidad visual. Ese momento desesperante en que vas a pulsar un enlace, carga un banner de repente, el texto da un salto y acabas haciendo clic donde lo querías. La puntuación de esos saltos debe mantenerse por debajo de 0,1. Son métricas implacables, y el rastreador utiliza herramientas como PageSpeed Insights o Web Page Test para emular una carga en un móvil con conexión 4G y registrar cada milisegundo. Lo más llamativo de la métrica feed es que exige menos de 100 milisegundos. ¿Realmente un cerebro humano percibe conscientemente una diferencia así? Suena a microoptimización para robots. Pero la respuesta, por increíble que parezca, está en la neurología aplicada al SEO. Los estudios de interacción humano-computadora han demostrado que 100 milisegundos es precisamente el umbral fisiológico en el que el cerebro percibe que una acción es instantánea, como encender un interruptor. Si el retraso supera ese límite, la ilusión de control directo se rompe. No piensas esto ha tardado 300 milisegundos, pero tu subconsciente experimenta una fricción cognitiva. Siente que algo va mal. Y esa microfricción acumulada se traduce en frustración. Un usuario frustrado abandona la página, arruinando por completo el esfuerzo de contenido. Así que literalmente estamos optimizando código para satisfacer los límites de la percepción neurológica humana. Así de profundo es el SEO moderno. Bajemos toda esta teoría técnica y psicológica al mundo real. El documento que publiqué expone casos de estudio donde esto generó dinero y resultados tangibles. El caso de UAB Coach es probablemente el más impactante. Lograron un incremento del 11.065% en su tráfico orgánico. El mecanismo fue una combinación magistral de contenido evergreen impulsado por una distribución inteligente en redes sociales. Detengámonos en ese concepto de evergreen. El contenido imperecedero que se contrapone totalmente a las noticias o tendencias de Twitter. Un artículo de actualidad genera un pico vertical de tráfico que a las 48 horas cae a cero. En cambio, un contenido evergreen, como una guía exhaustiva sobre cómo calibrar un dron paso a paso, requiere un esfuerzo inicial enorme, superando las 1000 o 2000 palabras. Pero una vez posicionado, actúa como un activo financiero que genera interés compuesto. Atrae tráfico constante semana tras semana sin requerir apenas trabajo adicional. Es jardinería digital. El secreto del crecimiento exponencial de OABA Coach fue utilizar las redes sociales no como un fin en sí mismo, conseguir likes, sino como el motor de arranque de ese contenido. Al amplificar guías gigantescas y útiles en redes, generaron una ola de visibilidad que atrajo a otros creadores quienes enlazaron las guías desde sus propios blogs, generando backlinks de forma natural. Esos enlaces externos validaron la autoridad del sitio ante Google, consolidando su posición en los primeros resultados a largo plazo. Es un ciclo perfecto. También menciono el caso de Diamonds Factory, que logró un aumento del 437% en usuarios orgánicos, ejecutando una estrategia basada en la arquitectura del sitio. Crearon clústeres de palabras clave, agrupaciones de temas. No publicaban artículos sueltos a lo loco, sino que estructuraban un tema principal y lo rodeaban con múltiples artículos secundarios que respondían a dudas concretas. Y está el caso de Witchcar, que experimentó un crecimiento de casi el 25%, simplemente limpiando el código de su web, arreglando errores de rastreo y mejorando la velocidad. Ni siquiera crearon contenido nuevo, solo limpiaron el escaparate para que el motor de búsqueda pudiera ver el inventario que ya tenían. Esto demuestra de forma tajante que las auditorías técnicas periódicas son tan rentables, o incluso más, a veces, que la creación continua de contenido. Pero la guía también expone la cara más dura: los fracasos catastróficos. Analizo el caso de la empresa Dilo. Deciden renovar toda su infraestructura web. Lanzan un diseño visualmente espectacular, precioso, pero durante la migración técnica ignoran por completo la investigación de palabras clave previa y, peor aún, no redirigen las URL antiguas a las nuevas. El resultado: perdieron prácticamente todo su tráfico orgánico de la noche a la mañana. Google entró en la nueva web, no encontró las señales de autoridad ni las intenciones de búsqueda que ya conocía, y los borró del mapa. A nivel SEO, es como si hubieran quemado su propio edificio. Afortunadamente, identificaron el problema, implementaron una estructura correcta de metaetiquetas alineada con los términos de búsqueda reales, y no solo recuperaron su posición original, sino que el tráfico aumentó un 36%, lo que demuestra que el sistema te perdona y te premia si arreglas los fundamentos. El otro caso revelador es el de Examine.com. Sufrieron un colapso masivo de tráfico, no por un error técnico propio, sino por una actualización brutal del algoritmo principal de Google. La forma en que lo solucionaron es una elección de estrategia pura. No entraron en pánico buscando un vacío técnico para hacer trampas. Su respuesta fue elevar dramáticamente la calidad científica de su contenido. Añadieron previsiones médicas a los artículos, clarificaron todas las fuentes y mejoraron la estructura de la información.
Al elevar la confianza y la autoridad real de su plataforma, el tráfico regresó de forma natural. Esto destapa una de las grandes ansiedades del sector. Si una empresa seria como Examine.com puede perder la mitad de su tráfico de un día para otro por una actualización de Google, y sabemos que Google lanza estas actualizaciones masivas varias veces al año. ¿No es la optimización SEO una carrera interminable en una cinta de correr? ¿Una persecución constante hacia un objetivo que los ingenieros de Google mueven a su antojo? Es la frustración más común. Sin embargo, si analizamos los fundamentos de la guía y la recomendación constante de realizar pruebas A/B, la perspectiva cambia radicalmente. Los ingenieros de Google no actualizan el algoritmo para fastidiar a los especialistas en marketing, sino con un único fin: imitar con mayor precisión lo que un ser humano inteligente consideraría un contenido excelente. Si tu estrategia SEO se basa en aprovechar fisuritas técnicas o sobreoptimizar etiquetas para complacer a un robot, cualquier actualización te va a destruir, porque Google tapa esos agujeros. Pero si el núcleo de tu estrategia es comprender la intención del usuario, ofrecer una página rápida sin fricciones y proporcionar la respuesta más valiosa posible, tu web es invulnerable a las actualizaciones, porque el objetivo de Google y tu objetivo están perfectamente alineados. Esta visión tan tranquilizadora nos lleva a la conclusión más humana de todas. Hacia el final del documento, entre tanto detalle sobre velocidad de carga, LCP y etiquetas, la guía introduce un concepto casi poético para retener al usuario: el storytelling, el arte de contar historias de toda la vida aplicado al SEO. Recomiendo estructurar los contenidos introduciendo personajes, estableciendo un conflicto y proporcionando una resolución, aunque estés vendiendo zapatos. Esta es la cúspide de la optimización. Una historia retiene a un usuario más que un manual técnico de instrucciones por pura química cerebral. El conflicto narrativo genera curiosidad, un bucle abierto en la mente del lector que necesita cierre biológicamente. Un artículo que explica secamente cómo solucionar un error de código puede ser una lista superárida, pero si relata como un desarrollador a las 3 de la mañana estuvo a punto de perder la base de datos entera de un cliente por ese error, y cómo descubrió la solución paso a paso, el lector no puede apartar la mirada. Se queda leyendo hasta el final, enganchadísimo, y ese tiempo de permanencia tan extendido le envía a Google la señal definitiva de calidad absoluta. Es un clic largo donde el usuario ya no necesita regresar al buscador a mirar otras opciones, porque la narrativa cierra la intención de búsqueda de forma definitiva y satisfactoria. Has respondido a su duda y le has entretenido. Llegamos al final de este análisis a fondo y la evolución del sector está clarísima. El SEO moderno ha dejado de ser un trabajo de ensamblaje técnico en un sótano donde se incrustan palabras ocultas. Eso quedó enterrado a principios de los 2000. El análisis de hoy nos ha mostrado un ecosistema fascinante donde la ingeniería más milimétrica, que mide milisegundos de renderizado, colisiona frontalmente con la empatía humana y la psicología del comportamiento. Las etiquetas, los enlaces y la velocidad técnica son simplemente los cimientos. El asfalto de la carretera, pero el destino final siempre tiene que ser resolver la inquietud genuina de una persona. La técnica facilita el acceso, quita las barreras, pero la conexión humana, la autoridad real de la información que das y la resolución del problema son los pilares que mantienen un proyecto en pie a lo largo de los años. Y esto me deja con un pensamiento final. Si asumimos que los motores de búsqueda se vuelven cada día más sofisticados al medir la satisfacción emocional, la frustración y la resolución de problemas, quizás la evolución lógica de todo esto nos lleve a un escenario sorprendente. Tal vez la estrategia de posicionamiento más avanzada de la próxima década no requiera conocimientos profundos de programación ni una obsesión enfermiza por la densidad de palabras clave, sino dominar la esencia de la comunicación misma. Tal vez el éxito resida pura y exclusivamente en el oficio más antiguo de la humanidad: saber contar una historia alrededor de un fuego, una historia tan inmersiva, estructurada y empática que resulta imposible de abandonar. Quizás el futuro del Search Engine Optimization sea en realidad Human Empathy Optimization, optimización de empatía humana. Este episodio que acabáis de escuchar es una versión resumida del artículo completo que publiqué en el blog. Si queréis profundizar en cada detalle técnico, revisar los casos de estudio con todos los datos o consultar las herramientas que he mencionado, tenéis el enlace al artículo completo en la descripción de este programa. Allí os espera el análisis con toda la profundidad que merece. Gracias por acompañarme y hasta el próximo programa.